cierto, característicamente definíamos ya un grupo especializado de células, que si bien nosotros parecían ser solamente 5 soldados de batalla, eran muy relevantes para nosotros porque intentaban, como les decía, tratar de contener la agresión y en caso no pudieran, lógicamente, tratar de extraer parte de los componentes de esa agresión con el fin de mostrarla a un sistema mucho más especializado. Bueno, si bien es cierto, la inmunidad tendría que desplazarse en dos etapas, una donde hay una rápida respuesta, que no me deja memoria inmunológica del evento, simplemente veo que me ataquen y tengo que responder, y otra en donde sí necesito ya tomarme algo más de tiempo para procesar la información, con el fin de diseñar una respuesta más dirigida, más orquestada, que me deje memoria inmunológica con el fin de aprender a defenderme de esa agresión. Entonces, característicamente solo identificamos la inmunidad innata en un momento activada una inmunidad adquirida o adaptativa. Sin embargo, en el tiempo se vio de que había un conjunto de células que tenían mucho que ver con la inmunidad adaptativa, pero su respuesta era muy similar a la que hacían las células de la inmunidad innata, la que se desplegaba en cuestiones de minutos a horas. Entonces, tuvieron que en el tiempo tratar de divorciarlas de las otras dos entidades y relacionarlas grandemente con esta primera respuesta, sabiendo que son parte inclusive del componente celular que forma parte de la inmunidad adaptativa, específicamente me refiero a los linfocitos. Cuando uno habla de linfocito directamente dice, bueno, es parte de la inmunidad adaptativa, pero vamos a ver que existe un grupo de estos linfocitos que evidentemente tienen que ver su trabajo con lo que es la inmunidad adaptativa. Y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy, cómo es que esos linfocitos van a ayudarnos a nosotros a desplegar también una respuesta rápida, pero que no me va a dejar memoria inmunológica. Es decir, si bien es cierto en su forma se parece a un linfocito, la forma de comportarse es la de que estaría relacionada directamente, por ejemplo, a un granulocito, que directamente tendría que tener una respuesta de ataque en forma inmediata. Por eso hablamos de esto de una nueva esperanza, ¿no? Nace una nueva esperanza. Bueno, ¿qué características tienen las células linfoides de la inmunidad innata? O células innatas, por decirlo de alguna manera. Tienen la forma de un linfocito, como cualquiera, uno podría verlo bajo la microscopía. Células con un núcleo muy grande, cargadas de gránulos, cada uno de los cuales tiene ciertas particularidades. La respuesta, como bien dice aquí, es inmediata. Y bien un patógeno que está ingresando en la economía, este conjunto celular va a actuar de forma rápida, ¿ya? Minutos a horas, ya está desplegando una respuesta, inclusive con la capacidad de poder producir anticuerpos. Cuestión que normalmente, ya lo hemos visto por teoría, demoraría una semana, 10 días en poder generarse de forma adecuada. No requiere un proceso de aprendizaje, por eso es que su respuesta se da al cabo de algunos minutos. Lo malo es que en su maduración, estas células solamente han aprendido a detectar algunos patógenos, algunos componentes inmunogénicos, no como la inmunidad adaptativa que está en la capacidad de poder detectar miles de ellos. Ellos no, son muy limitados. Están localizados básicamente en toda nuestra frontera de defensa, en la piel, en las mucosas, en el componente ganglionar, el anillo de Waldeyer, por ejemplo, las placas de Peyer, en el árbol respiratorio. Es decir, no solamente tenemos macrófagos alveolares, por ejemplo, allí, sino también tenemos células linfoides que nos están protegiendo, están patrullando junto con el macrófago la agresión que pudiera ocurrir desde la parte externa a la economía de cualquier individuo. ¿Cómo se agrupan estas células linfoides? Ya, repito, son células que morfológicamente se parecen a un linfocito. En dos grupos. Las células linfoides innatas, per se involucradas ya en esa respuesta, y sobre las cuales en algún momento todos se metieron en ese bolso, pero tuvieron que divorciarse de las células T innatas tipificadas en otro grupo mucho más grande. ¿Y por qué? Vean ustedes que ambas nacen en la médula ósea. Directamente desde la médula ósea, estas células linfoides innatas son liberadas a la periferia y tienen que ir a colonizar tejidos. Repito, esos son nuestra línea de frontera, las barreras epiteliales. En cambio, las otras, las células T innatas, necesariamente tienen que ingresar al timo para poder madurar y aprender a reconocer qué cosa, las moléculas propias, y generar receptores de membrana para reconocer lo extraño. Para eso tienen que ingresar al timo. Por eso que dividimos estas células linfoides innatas en dos grupos. De las células T innatas, esas que tienen que ingresar al timo, son timo dependientes, tenemos tres grupos a su vez. Los linfocitos T gamma delta, los linfocitos T natural killer con receptores que tienen un comportamiento invariable, y aquellos linfocitos T asociados a las mucosas, que también tienen la capacidad de tener una respuesta invariable a nivel de su receptor. Recuerden que todos los linfocitos, una vez que establecen conexión con una célula que trata de darle la información de lo que está ocurriendo, tienen que tener un receptor en su membrana. Generalmente le llamamos receptor de célula T. Como
cualquier receptor está formado de una o más proteínas de membrana que forman parte de ese receptor. En el caso del receptor clásico de las células T de la inmunidad adaptativa, las cadenas que lo forman son las alfa-beta. Y como bien dice acá, las cadenas que lo forman no son alfa-beta, son las gamma-delta. Por tratar de dilucidar por qué es que están medidas en este grupo. Bien, empezamos con el primer grupo de todo este contingente celular que, repito, actúa de forma inmediata e inclusive, teniendo ese comportamiento, podría también estar relacionado a la inmunidad adaptativa cuando esta se vaya a requerir. Empecemos con las clásicamente reconocidas ya, que también trabajan mucho con el macrófago, que son las natural killer, o sea, las asesinas naturales. Bueno, ¿qué de particular tienen estas natural killer? Bueno, atacan células. Lógicamente uno diría cualquier célula podría atacar a nuestras propias células, evidentemente que no. Van a afectar principalmente aquellas que han sido colonizadas por virus. Entonces, cada vez que nosotros tengamos la agresión de algún virus, que va a tener ciertamente la predilección por invadir la célula y meterse al núcleo con el fin de poder conseguir su aplicación futura, evidentemente esa célula va a estar enferma. Y lógicamente mi sistema inmune tiene que tener la capacidad de poder reconocerla, y indirectamente estamos trabajando con las natural killer. En otro escenario muy importante, van patrullando la generación de células tumorales, con el fin de poder conseguir su detección y destrucción. Idealmente, en el mejor de los casos, con el fin de que no quede reparo de células que en el futuro puedan, igual que las clonas de linfocitos, también multiplicarse en grandes cantidades. Tienen acción citotóxica directa. Ellas mismas tienen la capacidad de poder destruir esa célula. No solamente de producir factores de química de atracción, sino también de generar algunas enzimas que tienen que ser vertidas hacia el intracelular de la célula enferma, con el fin de conseguir la desaparición de esa célula que esté enferma porque ha sido colonizada por otro gen. ¿Qué características adicionales tienen estas natural killer? Bueno, parecieran depender del hígado embrionario y no de la médula ósea, como normalmente ocurría. Sabemos que en la médula ósea están las células madre, que dan origen a todas las células linfoides que están circulando, pero evidentemente estas en particular parecieron nacer del hígado embrionario. Colonizan mucosas y miran a ganglios linfáticos, al vaso, al hígado y al útero. Muy importantes a nivel de la decidua, porque justamente allí, para cuando se haga la parte de embarazo, vamos a ver que van a tener mucha relación en permitir esa tolerancia, porque el feto o el embrión en su etapa inicial se comporta como un injerto, y lógicamente tiene sus propias células, su propio componente antigénico, que si no fuera por la presencia de estas natural killer, no habría una modulación de la respuesta inflamatoria que normalmente podría ocurrir a ese nivel. Y lógicamente, si el trabajo fuera inadecuado, desencadenaría abortos repetitivos en esa mujer. Tienen gránulos citoplasmáticos de gran tamaño, es lo que tipifica las natural killer. Son gránulos que le van a permitir vertir enzimas con gran poder destructivo, pero la destrucción tendría que ocurrir dentro de la célula enferma, no en el tejido que está alrededor, no en el tejido de sostén, como habitualmente ocurre en un fenómeno inflamatorio. Básicamente tenemos dos subpoblaciones de natural killer, según el tipo de proteínas de membrana que expresen. Recuerden que todas las células expresan cientos de proteínas de membrana, pero acá vamos a tipificar las más características. La CD56 de alta expresión, que a su vez tiene dos subtipos, el CD94 y el KIR, vean ustedes que están encargadas de producir citoquinas, es decir, sustancias que tienen poder de quimioatracción, sustancias que tienen la capacidad de reclutar otras células inflamatorias que vayan a ayudar a controlar la agresión que pueda estar en ese momento siendo detectada por estas células. Y la CD56 low, de baja concentración, CD16 y CD127, que son directamente citotóxicas, es decir, ellas no necesitan pedir ayuda, ellas solitas van a encargarse de destruir a la célula enferma por un virus generalmente, o alguna bacteria de vida intracelular, o por alguna célula tumoral. ¿Cuáles son los mecanismos que van a permitirle ser citotóxicas? Es decir, poder reconocer una célula normal infectada o malignizada con el fin de conseguir su destrucción. Bueno, cuando detecta que la célula está enferma, sea por una infección o sea porque tiene un comportamiento tumoral neoplásico anormal, tiene que establecer un contacto con ella, una sinapsis entre la natural killer y la célula blanca, aquella célula que para mí no debería estar acá. Entonces, establecen la sinapsis, establecen a través de proteínas de membrana la conexión con la célula enferma, secretan los gránulos. Recuerden, estas natural killer están cargadas de gránulos de gran tamaño. Estos gránulos básicamente están compuestos de perforina y gran enzimas que tienen gran poder destructivo. La perforina porque tengo que abrir un hueco, una puerta en la membrana de la célula enferma. Y una vez abierta esa puerta,
voy a vertir estas gran enzimas con el fin de que ingresen al intracelular, con el fin de que puedan destruirla. Y una vez que ocurra la destrucción, lógicamente va a ocurrir la fragmentación del ARN que genere la apoptosis o necrosis celular. Al final de cuentas, mi objetivo con Natural Killer es haber detectado la célula enferma, infectada o malignizada, con el fin de conseguir su destrucción. Lógicamente que en ese escenario vean ustedes que se va a liberar parte del contenido de la célula ya dañada. Eso para mí en inmunología representa los DAMs, patrones moleculares asociados al daño, destrucción celular. Entonces con esto lógicamente se genera también mayor reclutamiento celular, porque existen otras estirpes celulares, macrófagos, célula dendrítica, eosinófilo, basófilo, mastocita, etcétera, etcétera, que tienen receptores de reconocimiento de patrón o de esas moléculas o restos de células que vayan a liberar psicológicamente, me recluten o me llamen a mí para amplificar la cascada inflamatoria. Entonces esta Natural Killer en su membrana celular expresa gran cantidad de receptores de membrana, todos ellos dispuestos a recibir también información que le estimule para poder aumentar su respuesta inflamatoria. Y aquí en relación a la secreción que tiene gracias a la presencia de esos granos de poder secretar diferentes componentes, vean, esto es en el caso de ser citotóxicas. En cambio estas otras, con el fin de ayudar a otras células a poder contener mejor la agresión. El macrófago por excelencia trabaja muy bien con la Natural Killer, al igual como lo hace la célula dendrítica. Interferón gamma, clásicamente secretado cuando hay infección viral. Factor necrosis tumoral, como el nombre lo dice, con el fin de controlar la reproducción tumoral. O factor estimulante de columnas de granulocitos, cuando yo necesito que a nivel medular tenga que reclutarse o liberarse mayor cantidad de células inflamatorias de primera línea de defensa con el fin de tratar de contener la agresión. Bien, otras más lógicamente que me van a permitir a mí trabajar con otros compuestos como son los anticuerpos que otras células han tenido que producir. Hablamos hace un instante de algunos linfocitos que tienen la capacidad de producir anticuerpos. Lógicamente cuando el anticuerpo se pega a la membrana de una célula enferma, la Natural Killer tiene la capacidad de poder detectar ese anticuerpo, unirse a él también y favorecer su destrucción. Entonces son varios mecanismos que esta célula altamente especializada tiene con el fin de poder detectar, reconocer y finalmente tratar de destruir a la célula ya dañada. Entonces son dos los mecanismos que en general las Natural Killer van a poder desplegar con el fin de contener la agresión. Uno, promoviendo la eliminación de citoquinas, quimioatrayentes o quimioestimulantes de otras células inflamatorias que lógicamente son reclutadas al lugar de la lesión, o al momento de interactuar a través de sus receptores de membrana con la célula enferma que también tiene otras proteínas de membrana con el fin de liberar las perforinas primero y luego la vertiente de granenzimas con el fin de destruir a esa célula ya dañada. En el caso del macrófago, solamente para valorar cómo es que se genera la respuesta en lo que concierne a la población micobacteriana intracelular, sabemos que nosotros tenemos tuberculosis, sabemos que tenemos tres poblaciones de micobacterium tuberculosis, uno que vive dentro del macrófago, uno que vive fuera y otro que vive a nivel de las cavidades, que se forman en el pulmón, población cavitaria, altamente infectante al momento que el paciente está tosiendo. Por eso es que tenemos varias drogas para afectar la micobacterium tuberculosis, uno que va a actuar preferentemente dentro del macrófago, isoniazida por ejemplo, otra que actúa fuera de él, y otra que actúa a nivel de las cavidades o de las cavernas que vemos en el paciente ya enfermo de larga data, ¿no? Entonces, en el caso del macrófago, por ejemplo, cuando él no puede destruir al micobacterium tuberculosis, comienza a liberar algunas citoquinas, como las interleuquinas mencionadas acá, que le están informando a la Natural Killer, vean ustedes a través de los receptores que tiene para cada una de estas interleuquinas, la necesidad de liberar interferón gamma. Y este interferón gamma, gracias a la presencia de un receptor que el macrófago tiene, le permite adaptarse y poder trabajar mejor con el micobacterium tuberculosis, que es de vida intracelular. Gracias a ello, favorece su destrucción. Prácticamente hay una sinergia de conocimiento de que esta le está enseñando lo que tiene que hacer para conseguir su destrucción. Tal igual como ocurre con el macrófago, ocurre también con la célula dendrítica, en donde a través de esa conexión, a través de proteínas de membrana, en el caso una solamente de información y otra de recepción, le dirán qué es lo que tiene que hacer con el fin de poder mejorar la capacidad de respuesta, con el fin de contener alguna agresión que haya sido malamente enfrentada al inicio de la detección de la enfermedad. Entonces, la función general de nuestra Natural Killer, que las tenemos en buena cantidad, son básicamente detectar células enfermas. Uno, que esté injuriada, dañada por alguna condición X. Por ejemplo, hay un virus que está viviendo dentro de la célula.
Mi natural killer detecta que tiene, lógicamente, esa normalidad y busca su destrucción o la muerte de la célula lesionada. En otro caso, como el mismo virus, vean ustedes directamente su detección a través de una destrucción, sea por vía citotóxica o a través del macrófago. Ya vimos ya la liberación de la interleuquina mencionada anteriormente, el factor interferón gamma, que le decía al macrófago cómo tiene que actuar con ese germen de vida intracelular. Un dato importante también es de que, tal igual como ocurre en la generación de estímulos que amplifican la señal inflamatoria destructiva, también existen estímulos de inhibición, tratando de contener la respuesta inflamatoria, porque evidentemente van a haber algunas células sanas que tienen que protegerse de la agresión que la célula inflamatoria va a tener que ejecutar sobre la célula enferma. Entonces, normalmente cuando se activa la natural killer va a buscar reconocer células dañadas, células infectadas o células tumorales. Contra la célula normal no tiene que hacer ningún trabajo, porque ella no le está ocasionando ningún mal a la economía. En cambio, aquella que sí está dañada, está infectada o es un componente tumoral, sí tiene que producir una activación de la natural killer que busque la destrucción, la muerte de esa célula enferma. Pero vean ustedes que hay dos sistemas de respuesta a nivel de la natural killer en relación a la presencia de un receptor inhibitorio enganchado o a uno que no está enganchado. Cuando está enganchado existe la sinapsis que mencionamos anteriormente. Lógicamente aquí vamos a ver que no habría un estímulo, sino una inhibición de esa interconexión, que lógicamente el natural killer no se va a activar, no va a buscar la muerte celular. Pero cuando no existe la inhibición, no está inhibida la respuesta de la natural killer, inmediatamente detecta la célula normal, que en este caso está colonizada por virus, va a buscar su destrucción. Entonces, uno u otro, una vía que promueva la inhibición versus otra que promueva su estimulación, puede llevar a que la célula sea o no destruida y lógicamente prolongar la enfermedad. El no tener natural killer definitivamente contribuiría mucho a las infecciones intracelulares, sobre todo, tanto por virus como por bacterias de vida intracelular. Bien, el otro contingente grande son las células linfocíticas innatas. Aquellas que ya tienen actividad linfocítica, ven ustedes, nacen de una célula madre, la mayoría de la médula ósea, se van desarrollando en el tiempo adquiriendo algunas proteínas de membrana y la capacidad de responder a un flujo inflamatorio o interleuquinas de por medio, que va a ayudar a la maduración de tres estirpes celulares, conocidas como la tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Célula linfoide innata, a eso se refiere. Cada una célula linfoide innata tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Ven ustedes que para su activación necesitan también otro contingente de interleuquinas en el medio sobre el cual ellas se están reproduciendo. Y una vez que han conseguido la exposición de esos factores inflamatorios, ya van a cumplir cada una de ellas diferentes funciones. La tipo 1, por ejemplo, característicamente diseñada para atacar a los virus. La tipo 2, para actuar contra los parásitos y generar respuesta inflamatoria de tipo alérgica. La tipo 3, generalmente para favorecer el desarrollo o maduración de todos los órganos linfoides, a nivel ganglionar, a nivel del hígado, a nivel del vaso. En general, todas son necesarias, porque cada una de ellas despliega una respuesta en el lugar donde esté ocurriendo o pudiera ocurrir una agresión desde fuera de la economía del individuo. Vean ustedes que eso no solamente se limitaría a ese contingente celular, sino que también a otros contingentes celulares. Nuevamente aparece nuestra natural killer, pero como acá los estudiamos por separado, pareciera que no tienen comunicación, pero evidentemente sí. Esta célula tipo 3, por ejemplo, célula linfoide innata tipo 3, estimula también al natural killer que despliegue una actividad citotóxica. Ya la respuesta citotóxica sabemos que va a ser directamente con el fin de destruir algún componente celular normal. Favorece también ella misma el crecimiento y maduración de otras células de la misma familia o el reclutamiento de otras células inflamatorias tipo célula dendrítica, o trabajar con las células en manto de la estirpe B, por ejemplo, o células TCD4, o células vírgenes a nivel del componente ganglionar, del vaso o del mismo hígado. Entonces, la señal inflamatoria trabajando con ese contingente celular podría también amplificarse. De ahí la relación que tenemos en que estarían en el medio entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Lógicamente que esta respuesta, repito, se da en minutos a horas, lo que ciertamente por ese tiempo y la falta de memoria inmunológica a mí más la tipificaría, a pesar de que tenga la forma del linfocito, como un componente de respuesta de tipo innato. Bien, entonces cada una de ellas, vean ustedes, según el tipo de celular con el cual vayan a trabajar, favorecerán activación de macrófagos, liberación de radicales libres, citotoxicidad, nuevamente el macrófago, componentes de destrucción de la matriz extracelular, fagocitosis, ¿ya? Supervivencia del epitelio, etcétera, etcétera, según el tipo de respuesta que yo tenga que generar contra el agente que me puede estar agrediendo en algún momento. Entonces, no están divorciadas,
cada una busca actuar de alguna manera independiente, pero cuando no lo puede hacer necesariamente tiene que generar otro contingente inflamatorio que me permita dar una respuesta mucho más fina. Tal igual como ocurría en la inmunidad adaptativa, porque uno diría, la inmunidad innata viene a la célula de defensa normal y busca destruirlo, pero esta no. Esta comienza a trabajar con otros estímulos celulares con el fin de mejorar esa respuesta inflamatoria. Otro grupo reconocido aquí son las células IKT, ¿ya? Las células natural killer invariantes. Invariante se refiere al tipo de receptor de célula T. Recuerden que el receptor de célula T del linfocito de la inmunidad adaptativa tiene la capacidad de reconocer miles de componentes antigénicos. En cambio, estas tienen una capacidad bastante limitada. También nacen en la médula ósea, vean ustedes, pero radican en la zona marginal del vaso. Tienen un contingente de células con las cuales trabajan, célula dendrítica, macrófago, linfocito T y linfocito B. Evidentemente, célula dendrítica y macrófago están en la periferia. Cuando no pueden erradicar ellas mismas algún componente agresor, procesan parte de él y tienen que viajar hacia el componente ganglionar. Cuando llegan al componente ganglionar, por eso me dice aquí, va a buscar al linfocito T y al linfocito B. Pero en el medio están esas células IKT. ¿Con quiénes trabajan directamente? Con los linfocitos B1. Cuando nosotros decíamos granulocito, tipo macrófago, polimorfo nuclear, eosinófilo, basófilo, mastocito, buscan destrucción celular, no puedo hacerlo, cojo parte del componente agresor, lo proceso, se lo doy a otra célula, célula dendrítica por ejemplo, y esta a su vez va a buscar a un linfocito T para decirle lo que está pasando. El linfocito T lo que hace es activar a un linfocito B, ¿cierto? Eso es lo normal. Ahora, dentro de esa población de linfocitos B tenemos dos grupos, los linfocitos B, variedad 2 y la variedad 1. La 2 es la que directamente se convierte en célula plasmática y produce anticuerpos. Entonces, desde que aquel granulocito, basófilo, eosinófilo, mastocito, macrófago, lo que ustedes quieran, le dijo al linfocito T lo que estaba pasando, van a demorar unos días. Hasta que estimula la célula B, demora 7 a 10 días. En cambio, estas IKT trabajan con linfocitos B1 y estos B1 actúan inmediatamente. No necesitan ese periodo prolongado, no necesitan que haya un linfocito T que le indique lo que tienen que hacer. Directamente ellos se van a estimular para producir anticuerpos, generalmente de tipo IgM. Vean ustedes que también pueden activar los linfocitos T de respuesta CD8. Aún no los hemos visto, pero hay que recordarlo en el tiempo para ver cómo es que se da esa estimulación. En el hígado interactúan también con las células de Kupffer, aumenta su respuesta inflamatoria cuando hay agresión. Recuerden que el hígado es un filtro muy grande, sobre todo con el componente intestinal que nosotros ingerimos en el día a día. Y vean nuevamente aquí, tenemos una flora bacteriana en la luz intestinal que en algún momento puede traspasar la barrera intestinal, el epitelio, en este caso que es una línea de defensa. Lógicamente a nivel del tejido conectivo, que está por debajo de este epitelio como primera línea de defensa, tenemos células inflamatorias. Reconocíamos algunas, las que están acá, ¿no? Macrófago, célula dendrítica, fibroblastos principalmente. Y nos metíamos con estas acá, las ILC o células linfoides innatas, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Hasta ahí ya las habíamos reconocido. Pero ¿qué ocurre cuando este germen comienza por alguna condición, por ejemplo, un paciente en ayuno prolongado? Tú no nutres al enterocito, se va a tornar de forma cuboidea o aplanada. Ya no va a ser cilíndrico. Por tanto, permite el traspaso libre de ese componente bacteriano que está en la luz intestinal. Entonces comienza a invadir. Y cuando invade, lógicamente tiene que haber una detección de esa normalidad. Vean ustedes que las clonas de cada una de estas células tipo 1, tipo 2, tipo 3 comienzan a aumentar su reproducción. Y con eso reclutan más células inflamatorias porque tienen la capacidad de producir diferentes quimioquinas que ya las señalamos hace un instante con el fin de reclutar células polimorfonucleares. No solamente entonces era ese macrófago que podía reclutar, sino que también estas también apostaron esa respuesta inflamatoria con el fin de contener la agresión que en algún momento puede estar ocurriendo a nivel intestinal. ¿Y qué de las células T innatas? El otro contingente, que también nace en la médula ósea, pero necesariamente tiene que ingresar al timo para reconocer lo propio y generar algunos receptores de membrana que me permitan a mí reconocer a un componente de alto poder inmunogénico. Bueno, estos son tres grupos, como bien se señala acá. Pasan por el timo, reconocen antígenos propios, reconocen un número limitado de antígenos e inmunógenos. Recuerden que estos linfocitos T, que se parecen a la inmunidad adaptativa, no tienen esa capacidad de reconocer miles, solo algunos pocos componentes inmunogénicos. Empezamos por el clásico, linfocitos T gamma delta. Se llama así, repito, porque el receptor de célula T, que generalmente tiene una cadena alfa y una beta, en este caso tiene dos cadenas diferentes.
una gamma y una delta. Bien, tiene poca variabilidad, reconoce solo algunos componentes antigénicos, a diferencia del clásico alfa-beta que reconoce miles. Solo reconoce bacterias presentes en la orofaringe del recién nacido. Este contingente celular, linfocitos T innatos, básicamente trabajan en el periodo perinatal. ¿Por qué? Porque cuando uno nace, la mayoría de nosotros al momento de nacer, no tenemos un sistema inmune adaptativo ya maduro. Le toma varios meses al componente ganglionar, de vaso, de hígado, placas de Peyer, anillo de Waldeck poder madurar. Meses. Entonces no vamos a dejar a un recién nacido, pues, meses indefenso. Este estirpe celular ya está preparada para desplegar la misma respuesta que las otras células de la inmunidad adaptativa tendrían normalmente. Lógicamente que en esos meses de maduración que va a tomarle, estas van a ser las más activas en el intento de defender la agresión que pudiera venir desde fuera de la economía. Bueno, por eso nos dice, reconoce finalmente bacterias de la orofaringe de recién nacidos, que es la ruta principal de ingreso de los genes que nos pueden agredir. También reconoce lectina 1 y algunos receptores de la muerte de la natural killer, escasos en sangre periférica. La mayoría de ellos van a colonizar las líneas de defensa, repito, piel y mucosas, tanto digestiva, respiratorio, como a nivel genito-urinario. Produce interferón gamma, y el que produce interferón gamma tiene la capacidad de favorecer la destrucción de virus. Cada vez que hablamos de interferón, hablamos de estimulación de respuesta contra los virus. Regula la respuesta inmune innata y adquirida, lógicamente es el intervalo, la parte del conocimiento que le falta todavía la inmunidad adaptativa de cómo responder ante la agresión que ha ocurrido. No requiere moléculas coestimuladoras, como ocurre en la inmunidad adaptativa. Vamos a ver que la interacción de una célula dendrítica que le está diciendo al linfocito de lo que pasa, van a haber varias proteínas de membrana que van a interactuar. Esta no. Este evidentemente reconoce una normal y ya está comenzando a tener una respuesta con producción de anticuerpos. Lamentablemente no guarda memoria inmunológica. Y eso es lo que lo divorcia de la inmunidad adaptativa, ¿no? Porque la inmunidad adaptativa sí recordamos ese evento, sí recordamos ese encuentro, sí sabemos lo que nos hicieron los del sur. Por eso es que cuando intentan nuevamente colonizar Tacna con sus negocios, nosotros ya sabemos lo que puede pasar, ¿cierto? Esa es memoria inmunológica. Entonces aquí tenemos los linfocitos gamma delta. Vean ustedes, también explican gran cantidad de receptores de membrana, pero el que tipifica es su receptor gamma delta, no el alfa beta que característicamente está presente en los linfocitos T, y la cantidad de proteínas a través de quimoquinas, citoquinas, moléculas de adhesión, de estimulación, etcétera, etcétera, que pueden a su vez reclutar mayor contingente inflamatorio. En la CICAT ven ustedes, comparte características con linfocitos T y los natural killer, reconocen poco. La característica acá es que tienen poca capacidad de reconocer componentes antigénicos, pero lo suficientes para poder darle esa seguridad en los mecanismos de defensa que esa población pediátrica, sobre todo en los primeros meses de vida, tendría que requerir. Lamentablemente el receptor de célula T es invariante, no tiene esa capacidad de poder reconocer más componente antigénico. Igual reconocen más los que están colonizando la orofaringe del recién nacido. Abunda en los aumentos y en el tejido adiposo. Aumentos me refiero al epíplomo a nivel intestinal o a nivel de la grasa del celular subcutáneo. Hay otro grupo que ya está metido en las mucosas a nivel intestinal y de pulmón. Vean ustedes, sí expresan cadenas alfa y beta, pero también son invariantes. Cuando decimos invariante, decimos que la modificación en su estructura proteica de algunos aminoácidos que le permiten reconocer más componente antigénico está muy limitada. No pueden ser tanto cambios. Por eso es que su capacidad de detectar solamente reconoce 1, 2, 3 son de la nacional, habiendo un mayor grupo de la nacional. Si yo fuera un linfocito de inmunidad adaptativa, reconozco a todos. Pero si fuera de este grupo de inmunidad innata, solo va a reconocer a 3 de todo este contingente de 24 o 26 alumnos que hay. A eso me refiero con invariante. Entonces, para que ellos puedan reconocer, recuerden ustedes que un linfocito de inmunidad adaptativa necesita que haya del otro lado complejo mayor de histocompatibilidad, el HLA. Este no, este necesita moléculas MR1 para reconocer a ese componente inmunogénico. También reconocen células infectadas por bacterias y por virus, perdón, por levaduras, no son por virus, es lo característico de estas, solamente trabajan con bacterias y levaduras, por hongos específicamente. Ya llegamos a linfocitos B1. Los B1, repito, también pueden producir anticuerpos, pero a diferencia de los B2 son inmunidad adaptativa, los B1 son inmunidad innata. Se originan en el hígado embrionario, también actúan de inmediato ante presencia de patógenos. Se hallan en todas las membranas peritoneales, pleurales, pericárdicas, líneas frontales de defensa y en el vaso.
Ven ustedes también en las quintas faringes, placas de Peyer y en el apéndice secar. Es decir, están esperando solamente el contacto con una bacteria en una zona que es altamente expuesta a la agresión para poder esperar una respuesta inmediata. Aquí no solamente tenemos a la IgM, sino también a la IgA, por ejemplo, de inmunoglobulina secretada a nivel de las mucosas. Lamentablemente esos anticuerpos son de baja afinidad, los receptores son poco específicos y la inmunoglobulina por excelencia que siempre van a producir son de tipo IgM. Aquí está nuestro linfocito B1 que vendría en su nacimiento desde el hígado. La concentración de estos linfocitos está a nivel de las líneas de defensa acuarteladas, a nivel de las amigas, las placas de Peyer, que se secar. Bueno, una vez que ocurre el reconocimiento de un patrón molecular asociado patógeno, una bacteria gram negativa, por ejemplo, con mi receptor que lo está detectando, se estimula el linfocito B1 para producir anticuerpos. Predominantemente son IgM, pero a nivel de las mucosas sabemos que es de tipo IgA. A final de cuentas, células dendríticas también favorecen su estimulación. El efecto neto que debe tener este linfocito B1, inmunidad innata, repito, es producir rápidamente estos anticuerpos, con el fin de que mis células de la inmunidad innata también puedan, cuando una natural killer, por ejemplo, detecta un anticuerpo pegado a una célula enferma, inmediatamente lo va a detectar y lo va a destruir. Los linfocitos B de la zona marginal del vaso, ¿no? Cuando una célula dendrítica está viajando, busca un componente granular o el mineral del vaso, a su entrada va a buscar a su linfocito B. En este caso lo que va a encontrar directamente es un linfocito B. Estas se originan en el hígado fetal, pero se autorreproducen en el vaso, que es el lugar que van a colonizar luego de su nacimiento en el hígado. Se ubican cerca de los senos marginales, producen también, vean ustedes, IgM, IgA e IgG, muy parecido a lo que es la inmunidad adaptativa. Responden frente a varios inmunógenos, proteicos y lipídicos, pero no contra los no proteicos. Aquí es un linfocito B de la zona marginal, característicamente IgM, vean ustedes, con el fin de poder detectar también alguna célula enferma, requiere una coestimulación por células inflamatorias, normalmente son inmunidad innata la que está dominando este escenario. Bueno, son el último grupo que se van a estudiar también cuando veamos cómo son los mecanismos de respuesta ya orquestadas, solamente es para reconocer qué contingentes celulares son los que representan a este grupo de células especializadas, que antes no las reconocíamos, pero que evidentemente estaban muy presentes ahí. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Bien, si no hay ninguna, nos vemos el día miércoles a las 5 de la tarde. ¿No?